Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bendecido día, ¿sí? Hoy quiero estar compartiendo palabra de Dios, quiero hablar sobre la justificación, ¿sí? Estuvimos hablando durante todo este tiempo sobre fe, cambiar la forma de pensar, cómo eh, hablar conforme a las escrituras, ¿sí? Siempre hablando conforme a lo que Dios inspira a través de los hombres en la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar un poco sobre la justificación, ¿sí? Sobre que somos la justicia de Dios por medio de Cristo, ¿sí? Podemos decir. Pero ¿qué es la justificación? La justificación quiere decir, o justificar quiere decir, ¿sí? Dar sentencia, ¿sí? Para absolver, ¿sí? O para condenación, o para juicio, como podemos decir. ¿Sí? En este caso, siendo que Jesucristo, ¿sí? Pagó un precio de sangre por cada uno de nosotros y un precio de sangre, ¿sí? Y con su cuerpo por cada uno de nosotros, Él nos hizo ahora aceptos en el amado. Somos aceptos, ¿sí? Por medio de Cristo al Padre, a nuestro Señor Jehová. ¿Sí? Así que la justicia, ¿sí? Quiere decir de que puedo estar delante del Padre, ¿sí? Sin condenación, que puedo estar delante de Dios sin culpa alguna, como si nunca hubiese pecado, porque la justicia, ¿sí? no pasa por lo que yo haga o lo que yo haya hecho, sino que pasa por, o pasó, ¿sí? Podemos decir tiempo pasado, pasó por lo que Jesucristo hizo una vez y para siempre. El sacrificio completo de Cristo, el sacrificio perfecto, ¿sí? La sangre del Cordero inmolado, podemos decir, la sangre del Cordero de Cristo nos puso en una posición inmejorable, ¿sí? Es inmejorable la posición que tenemos ahora. Pablo, sí, en el libro de Efesios dice: bendito sea el Padre de Dios y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales, ¿sí? Si usted viene conmigo, y luego de esto vamos a orar, ¿sí? Y darle lugar a que el Espíritu Santo, ¿sí? Esté hablando, ¿sí? A nuestras vidas. Vamos al libro de Efesios para arrancar. ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva es donde nosotros vamos a estar hablando, ¿sí? Tenemos que entender de que somos hijos de Dios y coherederos junto con Cristo, que ahora estamos, ¿sí? En lugares celestiales, que ahora tenemos, ¿sí? Una posición inmejorable que es ser hijo de Dios, ¿sí? Entonces, en Efesios capítulo 1, Efesios, después de Gálatas, entre Génesis y Apocalipsis, dicen algunos chistosos. Bueno, acá está. Efesios capítulo 1. Acá viene hablando, ¿sí? De nuestra posición que tenemos ahora en Cristo Jesús, gracias a Cristo Jesús. O por gracia de Cristo Jesús, también podemos decir. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, de los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, ¿sí? En Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro y Padre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo. ¿Sí? ¿En quién? En Cristo. Recuerde que usted, ¿sí? Está ahora, y yo obviamente pertenecemos al cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, siempre hablamos que Él es la cabeza, ¿sí? Y nosotros somos su cuerpo. Entonces, cada vez que nosotros tengamos que examinarnos o hablar o pensar en cualquier área de nuestra vida, pensemos y mirémonos no conforme a nuestros ojos naturales o a nuestra mentalidad natural, sino que mirémonos, ¿sí? De que somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Somos cuerpo de Cristo. Eso nunca se tiene que olvidar, ¿sí? Eso nunca nos tenemos que olvidar, ¿sí? Cada vez que a ti vengan y te digan: no, pero tú eres esto, tú eres un fracasado, tú eres esto, tú, o hablen de enfermedad, o que te vengan a hablar de pobreza, o que te vengan a hablar de dolores, de angustia, bien,
Recuerda, tú perteneces al cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y si algo llega a afectar al cuerpo, entonces tiene que afectar la cabeza. Y a la cabeza no la puede afectar porque la cabeza venció, ¿sí? La cabeza es Cristo. La cabeza, ¿sí? Es Jesucristo y nosotros somos su cuerpo. ¿Bien? Entonces, damos gracias a Dios. Dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo nos escogió Él antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos y sin mancha. Oh, gloria a Dios. Para aquellos que creen y aquellos que piensan que somos pecadores, que nuestras ropas están manchadas de pecado, dice la palabra de Dios aquí, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Tú eres santo. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que Jesucristo hizo cuando derramó su sangre, ¿sí?, en la cruz del Calvario por nosotros. Podemos decir que todo lo que es de Él vino hacia mi vida, ¿sí? Todo lo que le pertenece a Él vino a mi vida, ¿sí? Entonces ahora yo estoy santo y sin mancha delante de Él. En amor, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Jesucristo decidió de su corazón, ¿sí?, amarnos y predestinarnos en amor y hacernos santos y sin mancha delante del Padre, porque su sangre vino y quitó el pecado de nosotros. Quitó el pecado. Recuerde que, como decíamos la vez pasada, y a mí siempre me gusta hablarlo porque Juan el Bautista decía, este es el Cordero que quita el pecado. No es el Cordero que va a tapar los pecados, no es el Cordero que va a poner los pecados abajo de la alfombra o abajo del mantel para que no se vea. No, es el Cordero que quita el pecado, que vino y quitó con su sangre. Cuando cae derramada en la tierra, su sangre se penetra en la tierra y todo lo que está sobre la tierra y en la tierra, aleluya, termina siendo purificado. La sangre de Cristo, ¿sí?, la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, ¿sí?, quitó el pecado que había en usted y en mí. Y ahora pasamos a ser la justicia de Dios por medio de Cristo o en Cristo. Sí, recuerde, usted es cuerpo del Señor, ¿sí? El cuerpo del Señor. Entonces, mira, dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos. ¿Cómo nos llama ahora? Hijos. Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, de su regalo, de su favor, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, vemos aquí, miren, versículo 7 dice, a quien tenemos redención por su sangre, ¿sí? La palabra redención aquí quiere decir comprar para liberar, ¿sí? Había una vez un cuento que me habían comentado en el seminario donde yo estudiaba en Palabra de Victoria junto al pastor Daniel Basualdo, y nos hablaba, ¿no?, de que había un hombre que tenía que quería ir a comprar un ave, un pájaro, ¿sí? Entonces se va hacia el mercado, y entonces entra a la pajarería, se diría acá, o a la casa de donde venden aves. Entonces va y empieza a mirar las aves. Entonces él quería llevarse un ave especial, la más cara aún incluso. Él quería ser único en esa ave, y comprar el mejor ave que había. Entonces allá ve un ave como un canario, pero más de ser amarillo, era azul, amarillo, como los colores de Boca, no, azul,
rojo y un montón de colores el canario, y era hermoso porque a la luz del sol se veía y brillaba el canario. Entonces él lo mira, le dice, hola, ¿qué tal? Al señor de la tienda le dice, bueno, mira, quiero comprar este canario. Oh, le dice el dueño de la tienda, mira, este canario ha venido, ¿sí?, de allí, del fondo de Indonesia. Lo hemos traído y lo hemos puesto directamente en esta jaula, no solamente hace una sola semana. Hace una semana que lo trajimos a este lugar, lo bañamos con shampoo, el mejor shampoo, le ponemos crema enjuague, porque es un canario que nunca ha sido visto. ¡Wow! Entonces le dijo, bueno, bien, le dice, yo quiero comprarlo, ¿cuánto vale? Y mira, este precio es muy caro. Este precio es inalcanzable. Porque este canario, ¿sí?, es único en su extinción. Es único, ¿sí?, en el mundo. Entonces, el precio es muy caro. Bueno, bien, le dice él, ¿cuánto? Entonces, pues, vamos a poner una cifra y él le dice, bueno, está bien, yo se lo voy a comprar. Entonces él agarró y abrió su maletín y sacó sus dólares y paga el canario. Y entonces el hombre se queda y dice, bueno, que tiene el canario, disfrútelo. Y él le dice, no lo voy a disfrutar yo, sino ¿quién lo va a disfrutar? Va a ser el mismo canario, va a disfrutar algo, porque yo no lo compré para mí. Entonces, cuando él compra el canario y se acerca a la puerta de la tienda, y cuando para el lado de afuera, y él le abre la jaula al canario, y el canario comienza a volar. El dueño lo mira como diciendo, tú estás loco, ¿qué es lo que has hecho? Este canario es único. Y tú has gastado fortuna en esto, has gastado todo lo que tenía para comprar este canario y lo dejaste libre. De la misma forma Jesucristo hizo con nosotros. Nosotros no somos canarios, somos mejores que los canarios, somos hijos de Dios, ¿sí? Pero de la misma forma Jesucristo pagó un alto precio, ¿sí?, a favor de nosotros. No para tenernos esclavos, sino para ser libres, ¿sí?, para vivir esta libertad en la cual Él ganó y pagó por cada uno de nosotros. Nosotros también somos únicos. Y nuestro precio, ¿sí?, era inalcanzable. No había forma cómo pagar el precio. La humanidad no tenía forma cómo pagar el precio para poder ser salvo. Y Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su cuerpo, con su vida, nos dio libertad. Cuando usted hable la palabra redención, entonces usted recuerde que fuimos comprados para ser liberados. Comprado para ser liberado. Entonces, vemos acá que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Que tenemos el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer la voluntad, según su beneplácito, en el cual se ha propuesto en sí mismo. ¿Por qué lo hizo Cristo? Por amor. ¿Por qué permitió el Padre? Por amor. Por amor el Padre, ¿sí?, tomó la decisión junto a su Hijo, ¿sí?, para que nosotros ahora seamos aceptos, que seamos redimidos, que seamos santos, que seamos sin mancha, que seamos aceptados en el amado como hijo. Oh, no hay lugar más importante. O no podemos decir, no hay posición inmejorable que la que tenemos ahora, ser parte del cuerpo de Cristo y estar en los lugares celestiales, aunque físicamente, obviamente estamos en este mundo, pero recuerde, no somos de este mundo, no somos de este mundo, somos hijos de Dios, somos embajadores de Cristo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Entonces, vemos que nuestra posición es una posición muy favorable para con nosotros. Y que Cristo lo hizo posible para que nosotros, ¿sí?, podamos estar y vivir y movernos en eso. Es la gracia, es el favor. Nada que tú te hayas merecido, ni nada que yo me haya merecido. Fue la gracia del Señor, ¿sí?, fue el favor de Dios. Podemos decir que Jesucristo es el favor de Dios, es el regalo de Dios para con nosotros. Él es la gracia, ¿sí?, es la verdad, Él es el favor de Dios. Bien,
Favor, ¿sí? Cuando hablamos de favor inmerecido. Claro, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, y después lo vamos a ir viendo, estábamos muertos en delitos y pecados, ahí Jesucristo nos amó. Dice que Él nos escogió antes de la fundación de este mundo. El libro de Efesios estábamos leyendo. Pero también dice que cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, ¿sí? Él nos amó, ¿sí? Y Él decidió darnos vida, darnos su favor, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Mire, quiero que vaya conmigo. Ahí nomás en Gálatas. Libro de Gálatas. Bien, tenemos una postura inmejorable. ¿Sí? Diga conmigo. Ahí no lo escucho, pero diga conmigo, tengo una postura inmejorable. Soy hijo de Dios. Aleluya. Desde esa perspectiva tenemos que empezar a vernos y caminar, ¿sí? Cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de la confesión, cuando hablamos de cambiar la forma de pensar, cuando hablamos sobre nuestros cuerpos, ¿sí? Tenemos que vernos, ¿sí? Desde la posición, ¿sí? De la que estamos ahora. Tenemos que vernos y tenemos que declarar, ¿sí? Desde la perspectiva del favor de Dios hacia tu vida y hacia mi vida. Él ya lo hizo todo, ¿sí? Su palabra tetelestai. Cuando Él dijo consumado es en la cruz del Calvario, Él dijo todo está hecho, ya está todo cumplido para ti. Todo lo que tú estabas necesitando, ahora en Cristo están todas. Y Cristo habita en ti, ¿sí? Mire, Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Vamos a ir viendo algunos versículos. El apóstol Pablo escribe, ¿sí? Gálatas capítulo 2, verso 16, dice así. Vamos a ir viendo algunos versículos para que voy empezando a entender, ¿sí? Gálatas capítulo 2 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿sí? Dijimos que la justificación es justicia es estar delante de Dios como si nunca hubiese pecado, ¿sí? Eso es justicia. Entonces dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que por la fe, ¿de quién? De Jesucristo. No fuimos justificados por nuestras obras. No fuimos salvados por nuestras obras. No fuimos, ¿sí? Favorecidos por lo que nosotros hicimos. No somos, ¿sí? Por lo que nosotros hagamos, sino que es por medio de la fe de Cristo. Fue por medio de Cristo. Fue por Cristo. Siempre recuerde, en Cristo. Estamos en Cristo. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe, otra vez dice, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí? Versículo 19. Vamos a ir viendo estos versículos y después lo vamos a estar desarrollando. Dice, versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Vuelvo a repetir. Porque yo por la ley soy muerto por la ley. O muerto para la ley. A fin de vivir para Dios. ¿Sí? Muerto para la ley, vivir para Dios. Muerto, ¿sí? A las obras que me hacían lograr o me llevaban a tener algún tipo de merecimiento. Eso es lo que está diciendo. No tienes que hacer nada, ¿sí? Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice, ¿sí? Porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Acá la palabra estoy, ¿sí? Estuve mirando y sí, es porque hablamos de pasado. Entonces, con Cristo he sido, podemos decir, he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió
Cristo. Entonces vemos aquí que la justicia, ¿sí?, no es un mérito del hombre, no es un mérito que nosotros podamos ganarnos, sino que la justicia, ¿sí?, es un regalo de parte de Dios. Él nos regaló su favor, Él nos regaló, ¿sí?, esta posición que tenemos ahora como hijos de Dios, y no es por lo que nosotros hagamos. Por eso dice, no desecho la gracia de Dios si por la ley fuese la justicia, porque entonces ¿para qué vino Cristo? Sí, hay muchas veces de que nosotros nos equivocamos en cuanto a nuestra forma de vernos en la palabra y vernos en la obra de Cristo, y pensamos que Jesucristo, ¿sí?, o hacemos que la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, no sea tan perfecta para nuestra vida. A veces cuando nosotros queremos agregarle algo a nuestra vida y creernos que no somos merecedores de lo que Jesucristo hizo, y que tenemos que hacer 7 pasos de bendiciones para obtener sanidad, y 7 pasos de cómo obtener prosperidad, y 40 pasos de cómo obtener buenos pensamientos, no sé. Como 25.000 pasos para obtener salvación. Eso hace de que usted ponga su empeño, ¿sí?, en lo que usted haga. Eso quiere decir que usted quiere ganarse como hacía el pueblo de Israel. Mire, durante el tiempo de que Dios se presenta a Abraham, no existía la ley. La ley de Moisés no existía. La ley de Moisés fue mucho después. Y Abraham era un hombre, ¿sí?, de una familia pagana. Ellos creían en dioses ajenos, y Dios habla a Abraham, ¿sí?, se presenta en gracia a Abraham, se presenta en favor a Abraham, y él se presenta desde esa perspectiva, y se presenta y bendice a Abraham, ¿sí?, porque Abraham creyó lo que había escuchado, y desde ahí, ¿sí?, Dios comienza con el hombre, ¿sí?, a actuar en gracia. Actúa en gracia, actúa a favor del hombre, para que el hombre, ¿sí?, comience a conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero vemos que después, cuando en el tiempo de Moisés, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, ¿sí?, y dan las leyes, ¿sí?, los mandamientos, los 10 mandamientos que conocemos, ¿sí?, que no eran 10 incluso, pero después lo vamos viendo esto también, vemos que la gente o el pueblo de Israel quería pagar, ¿sí?, ¿sí?, su precio. Ellos querían pagar un precio para totalmente ser salvado o para ser sanado. Cuando ellos vivían bajo la gracia de Dios, cuando ellos vivían bajo el favor de Dios, cuando el maná descendía solo, cuando las aves, ¿sí?, pasaban y largaban los huevos de codorniz, o sea, cuando tenían durante la noche en el medio del desierto, ¿sí?, una columna de fuego que los cuidaba del frío, y una nube durante el día que los curaba de los calores extremos que había allá en el desierto. Cuando ellos siempre, sin hacer nada, el favor de Dios estaba en ellos tomaron la decisión, ¿sí?, de que no sean merecedores, o creerse que no eran merecedores de lo que Dios estaba haciendo por amor a su pueblo, ¿sí? Entonces ellos deciden vivir bajo las leyes. Yo no me siento digno, Dios. Solamente dinos qué es lo que tenemos que hacer para obtener salvación. Y claro, si tú quieres vivir y hacer lo que solamente Cristo podía hacer, bueno, mira, si tú quieres ganar a tu salvación, recuerda que el pecado, sí, habita en ti. El pecado te destruyó, te separó de Dios con Adán, ¿sí? Y por Adán fuimos transgresores todos, ¿sí?, toda la humanidad. Y el pecado separó al hombre con Dios. Entonces ya estás directamente muerto. ¿Quieres vivir bajo la ley? Tienes que salir primeramente de la muerte. Pero para salir primero de la muerte, tienes que ir hasta la muerte. Tienes que ir hasta la muerte. Vencer a la muerte. Vencer el pecado. Vencer el pecado. Y no hubo un hombre que pudo haber vencido el pecado. No hubo nadie que pudo vencer, ¿sí?, la muerte. Nadie pudo vencer el pecado.
porque el pecado gobernaba sobre el hombre. Y Jesucristo, siendo el segundo Adán, pero no en el Adán, sí, vemos dos clases de Adán, que después lo vamos viendo, está muy buena esa enseñanza. Vemos dos clases de Adán. Adán, sí, viviendo en la plenitud del Señor, sí, viviendo hecho imagen y semejanza de Dios, siendo un hombre para señorear sobre toda la tierra, para ponerle nombre a las bestias. Pero también vemos otro Adán después de la desobediencia, terminando siendo gobernado por la naturaleza, aún incluso por los animales, teniéndole miedo a los animales. Los animales se habían rebelado en contra del hombre. La tierra se rebeló en contra del hombre. El pecado pasó a enseñorearse al hombre. La muerte tomó al hombre. Entonces tenía que ir ahí. Entonces, claro, le dijo, ¿quieren vivir bajo las leyes? Bien. Primero, salgan de aquí. Nadie pudo cumplir. Por eso Jesucristo no vino como el segundo Adán, ¿sí? Sino que vino como el primer Adán, ¿sí? Siendo imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Señoreando. Él vino a señorear. Él vino a señorear. Él vino a poner nombre. Cambiar nombre, poner nombre. Él vino a reinar. Él vino a vencer. Él vino a mostrar la voluntad de Dios en la tierra para que nosotros podamos ser justificados, tener esa posición de hijo en la cual es inmejorable, estar unido en Cristo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces no somos justificados por la ley porque ningún hombre pudo ser justificado por la ley. Nadie pudo haber sido justificado porque la ley, el único que pudo cumplir la ley fue Cristo, porque la ley es de Dios. La ley es de Cristo. Claro que sí. La ley es santa. Claro que sí, es santa. Pero la ley no te lleva a que tú tengas méritos. De hecho, la ley adulteraba y sacaba lo peor del hombre. Porque el hombre estaba muerto en delitos y en pecado. Y cuando el hombre quería hacer algo, ¿sí? El pecado que estaba en el hombre, ¿sí? Se rebelaba en cuanto a la ley. Y obviamente moría. Estaba separado con Dios, no tenía relación con Dios. Entonces Dios, yo siempre digo, Dios es como que Dios en el pueblo de Israel agarró y se olvidó, podemos decir, se acordó de la promesa que le hizo a Abraham. Se acordó de la promesa que le hizo a Abraham y se movió en gracia, en favor hacia el pueblo de Israel. Pero ellos querían ley. Dios no mandó la ley porque quiso. Dios siempre se movió en gracia. Dios siempre se movió a favor del pueblo, a favor de sus hijos. Pero sus hijos querían leyes. Y la ley es algo que es inalcanzable. Como decimos aquí en Argentina, siempre te falta 10 centavos para el peso. Siempre vas a quedar debiendo. De hecho, en un momento estaba Jesucristo con los discípulos y se acerca un joven rico. Y le dice, Señor maestro, rabí, ¿qué tengo que hacer para heredar la tierra? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y obviamente Jesús dijo, ¿conoce los mandamientos? Sí, cada uno de ellos lo he cumplido a rajatabla. Uno queriéndose justificar por sus obras. Y Jesús los mira y dice, bien, ahora te falta una cosa. Vende todo lo que usted tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Porque siempre vas a quedar debiendo frente a la ley. Siempre va a haber algo que hay que hacer. Este joven, que quizás tenía buen corazón, que quizás amaba a Dios, pero no más que las riquezas. Este joven, ¿sí? Se fue.
Entonces siempre te va a faltar una moneda para llegar al peso. Siempre te va a faltar 10 centavos para el peso. La ley hace eso, porque la ley no, tú no puedes cumplir la ley por más que tú quieras intentar. Escucha, por más que tú quieras intentar y tengas buen corazón y tengas buenos pensamientos, ¿sí? Por más que tú tengas buenas intenciones para cumplir la ley de Moisés, jamás podrás cumplirla. Por eso Pablo dice, ¿sí? Porque el hombre no es justificado por las obras de la ley. Porque si tengo que ser justificado por las obras de la ley, a un pensamiento, o lo mismo le dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y debo morir. Pero gloria a Dios, que en el versículo 21 del capítulo 2 de Gálatas dice, no desecho la gracia de Dios. Pablo dice, no desecho el regalo de Dios, lo que Cristo hizo por mí en la cruz. No lo desecho, no lo corro de mi vida. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, le estoy diciendo, si por la ley fuese la justicia, si por lo que yo hago, si puedo ganarme la posición, o poder ganarme, si la salvación, o poder ganarme el ser hijo. Si por lo que yo hago, ¿para qué vino Cristo? Es la pregunta. ¿Para qué vino? Mira, la ley sacaba lo peor de ti. La ley saca lo peor del hombre. Pero la gracia exalta a Cristo y te pone en una posición que jamás imaginaste. Hijos. Ley, extranjero, podemos decir. La ley no te hace ser hijo. La ley solamente sentencia. La gracia, el favor de Dios se muestra en amor. Te acepta. Te dice, tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Aleluya. Entonces, bien. Gálatas capítulo 3, 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Como venía diciendo, el pueblo de Israel es el que pide las leyes, ¿sí? Para ser justificado, ¿sí? El pueblo de Israel, viviendo en gracia, pide las leyes para justificarse, ¿sí? Y para, podemos decir, tener la vanagloria para ellos, ¿sí? Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, ¿sí?, recibiésemos la promesa del Espíritu. Bien, ¿cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa? ¿Sí? Te bendeciré y será de bendición. Esa es la promesa que Dios había hecho a Abraham. Te bendeciré y será de bendición. ¿Sí? Entonces, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros. Entonces, Cristo nos redime, ¿sí? Nos compra, nos libera de la maldición de la ley, hecha por el pecado, pedida por el hombre aún incluso. Cristo nos libera para que ahora, ¿sí?, podamos vivir en la bendición. Recuerde, vivimos en la bendición y no en la maldición. Aleluya. Vivimos para que la bendición nos alcanzase y no la maldición. Por eso Cristo nos redime, ¿sí? Nos libera, podemos decir, nos libera, ¿sí? Nos libera. Bien. Gloria a Dios. Miren, vamos conmigo al libro de Romanos. Por eso es muy importante cuando usted tiene que entender que usted fue justificado por medio de Cristo. Vos tenés que entender, ¿sí?, que fuiste justificado, que tenés la
posición que tú tienes, la posición que vos tenés, perdón, siempre hablo, no sé por qué en tú. Tengo un amigo que habla de esa forma, y entonces, vos tenés que entender, ¿sí? De que lo que vos sos no es porque tú te lo hayas merecido. Jamás, jamás, jamás pudiste ganar nada, ¿sí? Con tus obras, con tus méritos, ¿sí? La ley, ¿sí? Hace que el hombre trabaje en sus méritos, pero el hombre no puede dar fruto de sus propios méritos, ¿sí? Por eso Cristo fue el cumplimiento de la ley. En Cristo se cumplió la ley, en Cristo. Y después de Cristo, podemos decir, y después de Cristo, por eso dice maldito todo aquel que es colgado en un madero. Haga cuenta que esta es la cruz. La maldición llega a Cristo y después de Cristo podemos decir que es solo bendición. Muerte y después de Cristo resurrección, vida zoe de Dios. Por eso nosotros, ¿sí? Miramos lo que Cristo hizo en la cruz y todo lo que recibimos de Cristo es todo de Él, de la bendición. Él absorbió el pecado de toda la humanidad en la cruz. El pecado de los pasados, de los presentes, del futuro, lo absorbe y nos da su justicia. Aleluya. Y nos da su justicia para con nosotros. Ahora vive la justicia. Ahora tenemos la justicia de Dios. O somos la justicia de Dios por medio de Cristo. Fuimos justificados. No por obras. No por obras humanas. No. Por favor, sáquese ese chip de la cabeza. Deje que no se deje oscurecer sus pensamientos, ¿sí? Con esas enseñanzas que te dicen. Mira, el otro día lo hablaba con un pastor, ¿sí? Que mientras que estaba el vivo yo le comentaba y le digo, ¿no? Los pastores lamentablemente es que se creen judíos. Perdónenme, se creen judíos. Y no son judíos. Primeramente, estamos aquí del otro lado, ¿sí? Por ejemplo, Argentina. No son judíos, pero creen que son judíos. Y no son judíos, son gentiles. Son gentiles. Entonces, primero eso. Y después te llaman con la gracia. ¿Sí? Te dicen, mira, Dios te ama tal como tú eres. Oh, Dios, no importa, tú te drogas, no importa, tranquilo, Dios te ama. Y claro que sí, Dios me ama. Ah, mira, tú eres un ladrón, Dios te ama. Y claro que sí, gloria a Dios porque Dios me ama. Y cuando pisan el portón de la iglesia, para este lado, para adentro, enseguida les rajan la tabla por la cabeza de Moisés. Entonces quieren empezar a judaizar. Quieren empezar que vivan bajo la ley. Ese hombre nunca pudo vivir bajo la ley. Quieren ahora hacerlo vivir bajo la ley. ¿Cómo puede ser? Si nunca lo pudo lograr. Nunca pudo hacer nada. Deja que el favor de Dios corra en él. Deja que el favor de Dios, ¿sí?, corra como esos ríos de agua vivas dentro de él. Y que la palabra comience a fluir en él. Y deja que vaya él viéndose que es una nueva criatura, que del momento que ha nacido de nuevo, la justicia de Dios ha entrado a su vida. ¡Aleluya! Mira, cuando a ti te hablen de la fe, cuando a ti te hablen de la justicia, cuando a ti te hablen de la gracia, tú tienes que entender que es Cristo, que es Jesucristo dentro de ti. Más claro hay que echarle agua. No se puede más ya. Cristo es la plenitud que lo llena todo y en todo, en nuestras vidas. Él es nuestra justicia. Él hizo justicia por nosotros. Él pagó un alto precio por nosotros. Un alto precio. Oh, no hay valor alguno que pueda compararse. No hay ni todo el oro del mundo. Ni todo el oro del mundo, ni toda la plata del mundo puede compararse con el precio que Jesús pagó
por usted y por mí. Míralo, el amor de Dios. Mira el amor de Dios. Él te amó cuando tú estabas muerto, cuando tú estabas en pecado, cuando tú estabas en delito, cuando tú estabas muerto, cuando tú ya no tenías más salvación, cuando tú ya estabas acabado. Cristo decidió amarte y venir en este mundo, caminar contigo, o por ti, perdón, caminar por ti y vivir por ti y llevar tu pecado en la cruz y darte nueva vida en Él. Su justicia permanece para siempre. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Mira, Romanos capítulo 8. Capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! No hay condenación para los que están en Cristo. Hay justificación. Una cosa es condenación y otra cosa es justificación. Jesús te dice, ¿sí? No hay condenación, pero sí hay justificación. Tú eres justificado. Tú eres justificado. Tú estás delante del Padre porque estás en mi cuerpo, sin mancha, santo, hijo. Aleluya. Aleluya. Mira, escucha de nuevo. Ahora pues ninguna condenación hay. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿sí? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo semejante de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó los pecados en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú eres un espíritu, tú no eres más carne. Tú eres espíritu, y los que somos espíritu, sí, vivimos conforme a la ley del Espíritu y conforme a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Su justicia permanece en nosotros. Entonces no hay condenación. Cuando usted venga y te digan, mira, tal nombre, profeta de las Naciones Unidas de este mundo y del otro y del otro y del otro, por más persona conocida, y te diga, mira, tú tienes que hacer tales cosas. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Justificado, pues, por la fe que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Justificado solamente por creer, por aceptar, por decir, Señor, gracias. Gracias porque me aceptaste tal cual soy. Gracias, Jesús. Justificación. Por decir, Señor, gracias por amarme. Gracias, Jesús. Creo en tu palabra, creo lo que hiciste en la cruz. Nada más. No tienes que hacer nada. No son 25.000 pasos para ganar salvación. No son 25.000 pasos para ganar sanidad. No son 25.000 pasos, porque esos 25.000 pasos son méritos. El mérito no te corresponde. No te corresponde. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo hace 2020 años. Hizo esto por ti, para que tú comiences a vivir en la bendición y no en la maldición, como decía hace un rato. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor, por quien tenemos
entrada por la fe a este regalo, a esta gracia, ¿sí? Recuerda la gracia de Dios. Todo lo que Dios hizo es darte gracia, es darte favor. Vivir para que tú vivas en la gracia de nuestro Señor Jesús, en la gracia, en el favor de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Se vive por medio de la fe. Claro, necesito creer para vivir en la gracia de Dios, en el favor de Dios para mi vida. Entonces dice, ¿por quién tenemos entrada por la fe? ¿Por qué tenemos entrada? Por la fe, ¿sí? Por creer. ¿Y la fe qué es? Creer, solamente creer. Creer, gracias Jesús, tu favor está en mi vida. Gracias Jesús, porque tu gracia está en mí. Gracias Jesús, porque tu gracia hace, ¿sí? Me hace acepto. Aleluya. Tu gracia me hace hijo. Tu gracia me ha hecho sano. Tu gracia me ha hecho próspero. Tu gracia me ha hecho bendito. Tu gracia me ha hecho justificado. Tu gracia me ha hecho una nueva criatura. Tu gracia me ha hecho hijo de Dios. Aleluya. Entonces, seguimos leyendo. ¿Por quién tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? ¿Sí? Bien, capítulo 4, verso 16 de Romanos. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino que también para los que es de la fe de Abraham. Recuerde que Abraham, si Dios lo llama en gracia, Abraham, no existía la ley, no existía la ley, existía la gracia. La gracia siempre existió, porque la gracia es Cristo. La gracia es la voluntad del Padre siendo Cristo. Es Cristo. Y recuerde, cuando hablamos de gracia, hablamos de Cristo. Él es Cristo. Él es la gracia. ¿Sí? A fin de que la promesa sea firme para toda descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, en la cual es Padre de todos nosotros. ¿Sí? Entonces, bien, porque es por medio de la fe para poder vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El regalo de Dios se recibe por fe. Bien, ¿qué hay dentro de ese regalo? ¿Qué hay dentro de ese regalo de Dios, de ese favor? Bien, las bendiciones. Las bendiciones de Dios están en la gracia. Y eso te corresponde a ti para que tú puedas vivir de esa forma. Solamente tienes que creer. Tienes que creer. Y creer no son 20.000 pasos para obtenerla. Creer, decir gracias Jesús, porque tú ya lo has hecho en la cruz del Calvario. Gracias Jesús, porque por tus llagas yo ya fui sanado. Es creer y vivir en esa gracia y andar en la gracia. Andar en el favor de Dios. Andar en el favor de Dios. El favor de Dios está dentro de ti. El favor de Dios está para ti. Fue habilitado para ti. Y tú puedes vivir en el favor de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Por eso Pablo siempre hablaba para que puedan ver y entender lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para vivir, ¿sí? de acuerdo, ¿sí? a la voluntad del Padre, que es la gracia de Dios, que es el favor de Dios, es el regalo de Dios. ¿Sí? Son las bendiciones de Dios. La salud está en la gracia de Jesús. La prosperidad es gracia. El amor en la familia es gracia, claro que sí. Está en tu matrimonio unido, es gracia. Pertenece a la gracia. Tus hijos que crezcan sanos, en sabiduría, fuerte, próspero, es gracia. Vivir una vida de justicia es gracia.
Todo Dios te revela, Él se revela, Él revela su gracia para que tú puedas, ¿sí?, vivir en ella y darte cuenta que no es lo que tú hagas. Deja de pensar y de creer que tú tienes que hacer algo. No, la salvación no corre por ti. La salvación no depende de lo que tú hagas. El favor de Dios no depende de lo que tú hagas. El favor de Dios dependió de Cristo. Dependió de Él. Dependió de Él. Solamente tú apropiate. Echa mano de la vida eterna y apropiate. Vive. Disfruta esta nueva vida que hay en Cristo Jesús. La nueva vida de Dios. ¿Sí? Somos justificados. Recuerde, fuimos justificados por medio de la sangre. Y esto se recibe solamente creyendo, nada más. Nada más. No me diga, no, mi hermano, tú tienes que vivir una vida de santidad y de... Sí, está bien. Está bien. No, porque tú tienes que entender la moralidad sexual. Sí, está bien. Está bien. Tenemos que vivir de esa forma. Pero eso no me va a llevar a mí a obtener salvación. Es Cristo quien me llevó a obtener salvación. Es Cristo que pagó el precio por mí. Obviamente voy a vivir, pero la gracia me enseña. El favor de Dios me revela a través de su palabra que yo ya no lo hago. No porque tengo que ganarme, sino porque ya tengo la victoria. No lo hago para obtener, lo hago porque lo he obtenido. Aleluya. No lo hago para ser salvo, lo hago porque ya fui salvo. Y entonces vivo desde mi nueva naturaleza, vivo desde mi nueva posición, vivo vivo la forma desde la posición de hijo. Y como soy hijo, vivo desde esa perspectiva. Somos hijos del Rey de Reyes. Nuestra herencia es una herencia de realeza. Aleluya. Nuestra sangre corre sangre de la realeza. Porque la sangre de Cristo dentro de mí. Entonces yo ahora empiezo a verme de esa forma. Y entonces cada vez que yo hable, cada vez que yo piense, tengo que pensar desde esa perspectiva. Soy hijo de Dios. Soy cuerpo de Cristo. Soy uno con Cristo. Aleluya. Estoy hecho para señorear. Soy hijo de Dios. Entonces cuando vienen los problemas o cuando viene la dificultad, ¿cómo tú tienes que actuar? Como hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Entonces actúo de esa posición. Actúo de esa perspectiva. Que todo el favor de Dios está en Cristo y Cristo habita corporalmente toda la vida y está todo en mí. Desde esa perspectiva camino, me muevo, miro, hablo conforme a la Escritura. Amén. Bueno, bien, los bendigo. Bendiciones a todos, ¿sí? A todos los que quizás se han conectado y han estado. Sí, gracias a Débora, sí, porque ella estuvo ahí compartiendo, a Débora Moya, Pastor Horacio Sanqui también, sí. Dios es el principio y el fin, por lo tanto tiene la primera y la última palabra. Claro que sí, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, dice Débora. Amén, Débora, es verdad, tenemos que dejar que el Espíritu Santo, es fácil, el Espíritu Santo te va a revelar lo que la palabra de Dios dice. Confirma lo que la palabra de Dios dice y de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Ríos de agua vivas están dentro de usted. Y cuando usted comienza a leer la palabra, los ríos de agua vivas comienzan a brotar. Aleluya. Sí, Gaby Prado, también bendecimos a nuestro hermano Gaby Prado, sí, a Eugenio, al pastor Eugenio Escobar desde Chile, sí. También bendecimos al pastor Antonio Semillán desde el Perú. También recomiendo, sí, a mis hermanos que lo puedan escuchar a estos pastores, a Antonio Manuel Semillán y al pastor Eugenio Escobar, también junto a su esposa, en palabra de gracia, palabra de fe, y que los recomiendo que lo puedan seguir aún incluso en el Facebook, ¿sí?
Bueno, damos gracias a Dios, ¿sí? Por cada uno que se ha conectado, que Pastor Horacio Sanqui, abrazo Javier, bendiciones Pastor Horacio Sanqui, ¿sí? Le damos gracias a Dios y recuerde que usted es un hijo de Dios, usted fue justificado no por sus obras, no por las obras de la ley, sino por la obra de Cristo, ¿sí? La ley de Cristo, la obra de Cristo fue más que suficiente para cada uno de nosotros. La obra de Cristo fue más que suficiente. No es lo que usted haga. No, nada de lo que usted haga se va a merecer más o va a merecer menos. Es lo que Cristo hizo hace 2020 años. Cuando usted abra su boca o cuando usted hable, cuando usted venga y le digan algo, bien, tiene que ser de esa perspectiva. Cristo se llevó la gloria y la honra para Él. La gloria y la honra es para Cristo. Sus méritos, no, sus méritos no lo van a llevar a ningún lado. Eso es lo que quería el pueblo de Israel, tener méritos propios, tener méritos propios. Pero los méritos son de Cristo. El favor es de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el regalo de nuestro Señor Jesucristo. La justificación fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted es un hombre libre, santo, sin mancha, ¿sí? Hijo de Dios, ¿sí? Gracias a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, ¿sí? Martes y jueves a partir de las 20 horas vamos a estar acá. Tu gracia me sostiene, ¿sí? Enseñando la palabra de Dios, compartiendo, predicando, llevando el evangelio, ¿sí? A su casa, ¿sí? El único fin que tenemos junto con mi esposa es poder llevarle la palabra, ¿sí? Esta palabra que creemos que a nosotros no ha cambiado, que creemos que a nosotros sin hacer nada, porque la verdad, sin hacer nada, simplemente creyendo la palabra de Dios, Dios empezó a transformar nuestras vidas y eso es lo que queremos con cada uno de ustedes. Que a ustedes se les sea revelada la palabra de Dios. Cualquier mensajito que usted quiere me puede mandar aquí en el vivo o puede mandarme por privado, no hay ningún problema. Tengo el canal de YouTube, ¿sí? Me pueden encontrar como Javier Alejandro Tosto, un canal de YouTube donde ahí también bajo las predicaciones o enseñanza, ¿sí? Tratamos de explicar desde la perspectiva que nosotros hemos entendido y hemos estudiado. Quizás hay otros pastores y hay otros maestros que tienen quizás más amplia la enseñanza, reciba también la palabra de Dios, pero déjeme decir una cosa, no preste atención a esas palabras de condenación. Por más que sea un pastor reconocido, yo no voy a juzgar a los pastores, no estoy jugando a los pastores, ni a los apóstoles, ni a nadie, ¿sí? Pero sí puedo juzgar la palabra, ¿sí? La palabra sí se puede juzgar, ¿sí? Entonces, reciba palabra, pero que no sea de condenación. Examine la palabra. Cuando usted venga y diga, bueno, vamos a escuchar a este pastor, bien, escúchelo, oiga la palabra, pero examínela, retenga lo bueno y deseche lo malo, ¿sí? Porque hay muchos pastores de renombre, y no estoy en contra de los pastores, ojo, por favor, pero no están enseñando de que la justicia de Dios, no enseñan la gracia de Dios, no enseñan la fe de Cristo, no enseñan, sino que enseñan condenación, enseñan que en usted tiene que haber, ¿sí? Ley, que usted tiene que ganarse la salvación por sus méritos, y no es así. No es así, porque si usted por la ley que usted haga o por caminar bajo la ley y se merece la gracia, entonces ¿para qué Cristo? Escuche, ¿para qué nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo? Por favor. Entonces recuerde, escuche, hombres de Dios. Ahí está nuestro hermano Nick a Venecia, ¿sí? El pastor también aquí es San Miguel. Un hombre que también un pastor que palabra de fe, de gracia. Puede seguirlo, escuche a estos hombres de Dios que hablan desde la justificación de Cristo, que hablan desde la gracia, que hablan desde la posición de hijo de Dios. ¿Sí? Bien, los espero el jueves, 20 horas nuevamente voy a estar acá en vivo, vamos a seguir hablando de la palabra, ¿sí? Vamos a seguir
enseñando, ¿sí? Yo sé que hay otros hermanos que están en este mismo momento compartiendo palabras y bendecimos a cada uno de ellos y bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu entrada, ¿sí? Como dicen algunos, y tu salida. Bendigo tu trabajo, bendigo tus hijos. Cree que tus hijos fueron justificados. Cree de que tus hijos son sanos. Cree que la gracia de Dios está en tus hijos también. Que el favor de Dios está en tus hijos. Háblale a tus hijos de esta palabra de Dios. Compártele. Compártale. Si incluso quiere compartir este video, puede compartirlo. Acá yo no trato de hacer una enseñanza así muy rígida, como si estaríamos en el colegio. No. Yo soy como usted. Yo también en un momento tuve que aprender y sigo aprendiendo. Ojo, sigo aprendiendo. Pero en un momento también tuve que estar de este lado y decir, bueno, y a mí me gusta poder hacerle fácil la cosa a la gente. No difícil. Porque si usted tiene que hacer 20 pasos, es difícil. Si usted tiene que subir, bajar para ganar tal cosa, qué difícil que es. Y Dios la hizo fácil, Jesús la hizo fácil. Él lo hizo por nosotros y solamente nosotros recibimos, ¿sí? Recibimos de Cristo, ¿sí? Por medio de la fe, creyendo y nada más. Y vivimos en esa nueva vida. La vida del nuevo yo. La vida de la nueva creación. La nueva vida que es en Cristo Jesús. Yo vivo conforme a eso. No tengo que vivir como era antes. No es necesario. No es necesario. La gracia te enseña a vivir de esa forma. Pero vuelvo a repetir. Pero no ponga su énfasis en lo que usted hace. Porque seguramente va a tropezar. Seguramente se va a caer. Seguramente. Claro que sí. No todos los días nos levantamos bien. No todos los días nos levantamos con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces hay días que de repente nos levantamos con el piecito izquierdo. Entonces, listo, ya está. Perdí el favor de Dios. Listo, ya está. Dios no me ama más. Discutí con mis hijos. Discutí con mi esposa. Si yo pongo mi énfasis en mis méritos, entonces, ¿para qué Cristo vino? Cristo dice, yo te fortalezco en la debilidad. Cuando tú caes, ciertamente el justo caerá 7 veces y también se levantará. Cristo siempre te está haciendo de su mano. Cristo te dice, yo no te condeno, yo no te juzgo. Yo te amo y te justifico. Yo no te odio, si no te tengo bronca, te dice Dios. Yo te amo. Tú eres mi hijo. No te condeno y no te juzgo. Te amo y te justifiqué. Te justifiqué. Claro, los 12 pasos para la victoria. Te olvidaste de uno y perdiste. Claro, porque pasa eso, Pastor Nicolás. Nos pasa eso de que muchas veces ponemos los énfasis en las cosas que hacemos. Y está bien, vuelvo a repetir, somos nueva criatura y tenemos que vivir bajo la gracia de Dios. Y vivir, pero no es por la ley. No es por lo que yo haga. Porque cuando yo entonces caiga, mira, es fácil, sencillito y al pie, ¿sí? Cortita y al pie, dijo Riquelme, ¿sí? Jugador de Boca, aguante Boquita, dijo. Esto es así. Tú pudiste haber vivido, ¿quieres vivir bajo la ley? Vive bajo la ley. Pudo haber vivido una persona 80 años, ¿no? Vamos a poner. Durante 79 años y 364 días, el hombre o la mujer cumplió la ley a rajatabla. A rajatabla. Te las tenía escritas. Todos los mandamientos. Son 300 y pico, me parece. Todos los escritos. Y todos los días a rajatabla. El último día. Le erró en uno. No pudo cumplir uno. Se fue al infierno. Eso es lo que pasaba antes. No es que va a pasar ahora, pero eso es lo que pasaba antes. Podía haber tenido una vida de santidad, una vida no cumplía todos los mandamientos a rajatabla, pero uno que él fracasaba, en uno que él fallaba, esa persona era sentenciada como pecadora, por ende se separaba con Dios y moría. No había forma. Ahora, si
después de Cristo Jesús queremos seguir viviendo, entonces, ¿por qué no nos morimos? ¿Por qué no nos caemos muertos en el momento? ¿Por qué no nos morimos? Vamos a seguir hablando de este tema para para el jueves. ¿Por qué no nos morimos porque fallamos, ¿verdad? Es que fuimos justificados, no es por las obras, no es por lo que nosotros hagamos. Es gloria a Dios por Cristo, es por Jesús, por su obra redentora. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Jueves vamos a seguir hablando de este tema. Si usted quiere, se puede conectar. ¿Sí? Muy bendecidos, hermanos. Y gracias a los pastores que se han conectado. Pastor Nicolás Venecia, ¿sí? Al pastor Horacio Sanqui, al pastor Antonio Samillán, al pastor Eugenio, a Débora, a Gaby, ¿sí? Y a todos los hermanos que se conectaron, que entraron, salieron, no hay ningún problema. Bendecidos a todos y recuerde, usted fue justificado. Jesús dice, no te condeno ni te juzgo, te amo y te justifiqué. Amén, bendiciones. Nos vemos el martes, 20 horas.